Habíamos quedado en... Ay, perdón, voy a retomar desde donde he quedado, ¿no? Em, que estábamos, nos referíamos en el encuentro anterior eh, a esto, ¿no? De lo que implica, de qué es lo que, cómo se ha construido el objeto de la comunicación y qué es lo que el autor, bueno, lo que plantea es que no debemos mirar, no debemos sí, no debemos considerar este objeto de estudio de la comunicación desde un ángulo monodisciplinario, desde una concepción unilateral, histórica y tecnicista de la comunicación, sino más bien este objeto de la comunicación es un proceso social de producción, es una circulación mediada, un intercambio desigual, eh, es una intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados, que es lo que les comentaba recién, situados históricamente, ¿no? Y mediados o no por tecnologías. Es decir, que es algo de naturaleza socialmente, o sea, socialmente estructural, es constitutivo, lo comunicacional, lo social, es sine qua non, digamos, ¿no? Es su esencia. Entonces, lo socialmente estructural es constitutivo y es inseparable para los fines teóricos investigativos de otras dimensiones analíticas de la vida social. Entonces, por eso lo que el autor plantea es que debemos eh, pensar, debemos considerar este objeto de estudio de la comunicación como algo multidimensional desde la integralidad y, por supuesto, desde la interdisciplina. Y tal vez esta fragmentación, esta multidimensionalidad, hizo que no logró consolidarse como una disciplina, ¿no? Científica a lo, a lo largo, digamos, porque desde los años 60, 50 es donde los estudios de la comunicación más sólidos empiezan a, a surgir y bueno, a lo largo de 3, 4 décadas es donde se consolida, pero digamos, siempre la comunicación ha estado caracterizada por esta interdisciplinariedad. Eh, bueno, no sé si agrando ustedes lo ven muy chiquito ahí porque lo puedo poner en pantalla completa esto, me parece. ¿Cómo lo ven ahí? Me parece que ahí está mejor. Ahí se ve mejor, profe. Ahí está mejor. Sí. Bueno, entonces Sí. ahí lo dejamos, lo dejo en pantalla completa. Lo que no estoy viendo, si... Ah, no, ahí está el chat. Bueno, lo saco un rato el chat y alguien que quiera intervenir le habilita el micrófono y me habla. Bueno, bueno, esto, pensarlo como un espacio de conocimiento complejo, o sea, el objeto de la comunicación es un proceso en el que están en relación dinámica varios elementos socialmente condicionados y correspondientes a distintas dimensiones de la realidad social. De ahí la concepción compleja, ¿no? Eh, a ver, ¿y cómo paso? No, pero, espera, tengo que volver. Ahí está. Entonces, este campo interdisciplinario autónomo adquiere, porque es un campo interdisciplinario autónomo, multidimensional pero autónomo, adquiere o sea, su peculiaridad a partir de la convergencia e interacción de diversas disciplinas, que es lo que un poco habíamos introducido en el encuentro anterior, ¿no? Esta diversidad de disciplinas que convergen y a través de la cual el campo de la comunicación, este campo disciplinar, va nutriéndose, ¿no? De los aportes de la sociología, de la antropología, eh, eh,
de la psicología. Entonces, de estas diversas disciplinas en el estudio específico de la relación social. Entonces, desde el autor cita ahí a Morín y lo trae, digamos, cita esta visión, este planteo que hace Morín de que él dice, bueno, las teorías, pero bueno, Torrico hace alusión a la comunicación, ¿no? Debería desarrollar una visión policular o poliscópica que sea capaz de atrapar lo más posible la multifacética riqueza del objeto, pero asentada en una concepción crítica, que un poco creo que la comunicación ha quedado ahí a medio camino, ¿no? Les vuelvo a mostrar esta periodización histórica que el autor hace de las matrices teóricas sociales y las teorías comunicacionales, ¿sí? O sea, es como mirar la matriz en relación, digamos, en primer lugar, la última columna, que son los periodos teóricos comunicacionales, mirar en función de que, por ejemplo, el periodo difusionista se sucede, emerge en un periodo económico determinado, bueno, en este caso la expansión capitalista, y a su vez, a partir de ahí se puede pensar esto, ¿no? Esta correlación con estas matrices teóricas sociales prevalecientes. Pero yo, en función de estos cruces que va planteando el autor a lo largo del texto, no, está más adelante. Él se refiere a lo que es la matriz teórica social, ¿no? Y en relación a esto, digamos, ahí lo cita a Thomas Kuhn, bueno, todos lo conocemos a Thomas Kuhn porque, bueno, es la propuesta original de paradigma, es, bueno, de Thomas Kuhn, que define los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, bueno, Torrico está empleando esta noción de paradigma en el sentido de una matriz de pensamiento sobre lo social. Sería un marco articulado de conceptos desde el cual se puede mirar una zona dada de la realidad social para conocerla en términos científicos. Entonces, estos paradigmas teóricos sociales hacen posible, digamos, dar cuenta de lo que es y lo que conlleva el campo, en este caso el campo comunicacional, y es la colocación teórica desde donde se observa, desde donde se observa, y el campo es el espacio sometido, digamos, a observación. Tomando esta primera idea, la propuesta original de Thomas Kuhn de paradigma, es donde él se apropia de este concepto, pero para concluir, digamos, y para referirse, para denominar a estas matrices teóricas sociales como paradigmas teóricos sociales. O sea, ¿qué serían estos paradigmas teóricos sociales? Es una matriz relacional, básicamente. Y estas matrices teóricas o paradigmas teóricos sociales se reducen a 4. Y aquí es donde, bueno, nosotros como sociólogos a lo largo de la carrera, desde distintos espacios curriculares, de las teorías, desde las metodologías, tenemos un conocimiento acabado, ¿no?, de estos 4 paradigmas. Bueno, ¿cuáles son? La estructura del funcionalismo, la dialéctica crítica, el estructuralismo y el sistemismo. Entonces, estos grandes, digamos, estos 4
paradigmas teóricos sociales son los que el autor toma para buscar, digamos, y hacer en su análisis esta correlación con estos enfoques comunicacionales. Es decir, cómo los enfoques comunicacionales y las teorías de la comunicación toman, han tomado, digamos, en la construcción de sus aportes, de su pensamiento, las ideas, digamos, los planteos centrales, ¿no?, de estos paradigmas. Bien, bueno, por lo tanto, las matrices teóricas sociales se constituyen para Torrico el basamento de los principales desarrollos teóricos referidos al campo de la comunicación. O sea, es la base, estas matrices han constituido el desarrollo teórico del campo de la comunicación. Han sido los principales, digamos, han dado los principales cimientos para que el campo de la comunicación intente, digamos, su consolidación, ¿no? Su permanencia. Bueno, de ahí que el estudio de estas matrices teóricas sociales resulta indispensable si se quiere hacer, digamos, inteligibles los abordajes y enfoques concernientes a la comunicación. Y aquí está, después ustedes los pueden volver sobre el PRESI, mirar. Por supuesto, yo le digo una línea del tiempo, ¿no? He tratado de ir haciendo los cruces e ir mirando, digamos, de manera esquemática y visual, que me parecía ordenarlos de esta manera, pero ahora les voy a explicar cómo ir mirando estos elementos, ¿no? Porque un poco ese es el planteo que hace Torrico en toda su obra. Es decir, él afirma en su análisis que hay una correspondencia temporal. Entonces ustedes van a ver en la línea del tiempo, y van a ver los colores, ¿no? Los colores, ahora les voy explicando para que vayamos haciendo una lectura hasta llegar, digamos, a lo que está en color celeste son los abordajes, las teorías, digamos, los abordajes vinculados a las teorías de la comunicación, el difusionismo, el crítico, el culturalista y el actual. Pero ustedes ven en la base de la matriz, de este esquema, de esta línea del tiempo, en color rojo he tratado de corresponder esas matrices teóricas sociales prevalecientes, el estructural funcionalismo, la dialéctica crítica, el estructuralismo y el sistemismo. Entonces, bueno, ya vamos a ver que este ordenamiento temporal no es taxativo, no es que hay un inicio y un final así tan determinante. Entonces, él lo que plantea es que hay una correspondencia temporal y de orientación interpretativa entre el desarrollo de las teorías sociales matriciales o estas matrices teóricas sociales prevalecientes que están con rojo, ¿sí?, y aquellos abordajes y modelos conceptuales referidos al ámbito comunicacional. Entonces, que están en color celeste, ¿sí? Que de hecho guarda una directa relación con el establecimiento de los períodos, cuyos contenidos históricos condicionan la naturaleza y las potencialidades de todos, digamos, estos cuadros teóricos. Por ejemplo, en color amarillo, amarillo, color naranja, he tratado de ubicar los periodos económicos políticos, sobre todo en la línea del tiempo, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo esta correspondencia,
sí, correspondencia, similitudes, correlación, mutación entre estos grandes campos con el que él mira, sobre todo el abordaje, digamos, de las teorías comunicacionales. Entonces, para la ubicación histórica y periodización de las teorías comunicacionales, el autor ha optado por correlacionar, digamos, los procesos económicos políticos, aquí en la parte superior del cuadro, están en color naranja, ¿ven? Periodos económicos políticos de incidencia sobre todo internacional y sus correspondientes objetos en disputa con las teorías sociales generales. Aquí la demarcación, digamos, temática y cronológica y problemática, esta circunscripción temporal que ustedes van a ver, miren cómo a partir de 1919, ¿no? Sería como él delimita, digamos, estos periodos económicos políticos están delimitados, perdón, en su duración de hitos de inicio y de término, lo que he puesto aquí en la parte superior de la diapositiva, donde va marcando como cuatro, los enumera inclusive, para marcar un punto de inicio y un punto de término de estos periodos. Entonces va marcando determinados acontecimientos que van, ¿no? que han sido significativos, sobre todo a escala internacional. Entonces, aquí, por ejemplo, un hito de inicio está marcado por el final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces nosotros vemos en color naranja, vamos a ver fechas claves, 1919, 1946, 1991 y 2001. Entonces, aquí, en 1946, bueno, es el final de la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a decir el periodo, digamos, esta expansión capitalista, ¿no? Que empieza a gestarse y a consolidarse en este periodo, en este tramo de la historia. Bueno, él marca como un acontecimiento ahí clave en la historia, que es la finalización de la Primera Guerra Mundial, 1946. Luego, la constitución del sistema internacional moderno con la ONU, ¿sí? Luego, la destrucción de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y vamos al 2001, ¿se acuerdan ustedes con los atentados contra los símbolos del poder económico y militar y político del capitalismo global en New York y Washington? ¿Qué ha pasado ese año? 11 de septiembre. Bueno, los atentados a las Torres Gemelas. Entonces, marca como un quiebre, ¿no? Un viraje, y ya vamos a ver, bueno, que serían los atentados musulmanes del 11 de septiembre. Aquí, en la parte superior de la diapositiva, bueno, he tratado de poner lo que el autor destaca, ¿no? Esto de que estos atentados han representado un momento culminante de la globalización de la televisión informativa, tanto como del comienzo de la propagación masiva de este discurso civilizatorio occidental. Y eso es bastante interesante de lo que plantea el autor y cómo hay un antes y un después, ¿no? A partir del atentado a las Torres. Entonces, en esa misma línea de tiempo, el autor ha seleccionado, digamos, en ese lazo, que es el tiempo en que la comunicación,
O sea, ahí está otro dato importante. ¿Por qué él selecciona este lapso de tiempo y no se va hacia el siglo XIX? No sé, estamos aquí al inicio del siglo XX, 1919. Bueno, en ese lazo de tiempo es el que, según el análisis del autor, es en el que la comunicación se erige, digamos, como un objeto de estudio institucionalizado como campo académico a lo largo de este periodo. Miren todo, que si vemos en el periodo difusionista, ya vamos a ver por qué difusionismo, por qué la denominación de cada periodo, la denominación de cada periodo nos dice algo, ¿no? La misma palabra vemos como lo que connota, bueno, y lo que ha acontecido a nivel, digamos, a nivel económico, social y cultural. Por eso digamos, los acontecimientos económicos, sociales y políticos nunca deberíamos dejar de considerar al momento de, de reflexionar, de analizar cómo se ha constituido un campo disciplinar, ¿no? Siempre los aportes, las teorías, los aportes teóricos de estos paradigmas surgen, se consolidan en función y siempre están históricamente situados. Bueno, y posteriormente el autor focaliza la atención en los macroejes de conflictividad, estos macroejes de conflictividad que han tenido incidencia, digamos, y han dejado como una impronta en cada uno de los periodos, ¿no?, determinados, que está en la parte, digamos, de la línea del tiempo, lo que se refiere a expansión capitalista. Bueno, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, bueno, este periodo en el que entramos de la Guerra Fría, ¿no? La oposición entre ya las potencias del este y del oeste, o sea, el imperialismo de Estados Unidos con la Unión Soviética, o sea, y luego la globalización, o sea, esta oposición ya no este países, sería este-oeste, sino esta oposición más bien norte-sur, ¿no? Y luego otro macroeje de conflictividad que él lo refiere como el descentramiento hegemónico global, ¿sí? Bueno, marcado concretamente por los atentados musulmanes, es decir, este nuevo relato, ¿no?, es que logra imponer Estados Unidos este nuevo discurso civilizatorio occidental. O sea, ahora sería la lucha ya era más bien es racial, ¿no? Más es ideológica. Y de eso intenta Estados Unidos, y lo logra, creo, instalar a partir de este acontecimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, entonces, a ver, sigamos. Una vez, digamos, a partir de esta correspondencia que él va haciendo, esta correlación entre los periodos económicos sociales, esto un poco también es orientativo para que a ustedes les sea, digamos, les sirva de guía en el momento de ir haciendo la lectura del texto. Una vez que él hace su análisis en ir relacionando
estos grandes, digamos, acontecimientos económicos políticos que se han sucedido a lo largo, digamos, del marco temporal que propone esta vinculación con las matrices teóricas prevalecientes, finalmente, digamos, coloca, digamos, los periodos teóricos comunicacionales que han recibido las denominaciones, digamos, en función del rasgo predominante que los caracteriza. Entonces, nosotros vamos a ver el periodo difusionista que está con color celeste, después el periodo crítico, el periodo culturalista, eh, eh, se ha caracterizado este periodo difusionista por haber respondido a las necesidades y a la visión de afianzamiento del capitalismo, digamos, y su modelo de desarrollo, ¿no? Por eso la misma palabra, ahí los postulados desarrollistas de los países, digamos, sobre todo de Estados Unidos, que trataba de imponerse como potencia hegemónica, y todo este legado de la modernización, ¿no? De que los países tercermundistas debíamos, o subdesarrollados, debíamos desarrollarnos, deberíamos modernizarnos, y este legado, digamos, los medios de comunicación de masas han cumplido un rol fundamental. Entonces aquí ustedes, en color fucsia, si ustedes ven, bueno, yo he puesto sociedad de masas y mass comunication research. Es una línea teórica dentro del ámbito de la comunicación. Ahí están los inicios de los estudios de la comunicación. Y estamos y en esto quiero ser reiterativa, no debemos ver esto como como los años que él propone, estos periodos de inicio y cierre, tanto en lo comunicacional como en el periodo, en los económico y político y en las matrices teóricas, en algún sentido se corresponden, pero los periodos teóricos comunicacionales, vamos a ver que no hay exactamente una correspondencia con el resto, digamos, con el resto de los elementos que entra a jugar aquí, que pone a jugar Torrico, pero sí podemos decir que los estudios de la comunicación de una corte más bien difusionista, con un enfoque difusionista pragmático, tienen sus inicios a partir de 1920, 27, 30, ¿sí? Bueno, ahí estamos, si nos situamos históricamente, la radio como medio masivo de comunicación ya estaba en auge, la prensa a fines del siglo XIX y principios del XX, y la televisión, que aquí en Argentina nosotros la tenemos en 1950, 1960. Pero estos dos grandes medios de prensa empezaban a ejercer su hegemonía. Entonces los estudios, las teorías estaban muy vinculadas a digamos, lo que serían los estudios de propaganda política. Aquí vemos, por ejemplo, arriba, cuando el autor se refiere a los periodos teóricos comunicacionales, él aquí, a diferencia de delimitar hitos de inicio y término, como lo hacía como lo ha hecho en los periodos económicos políticos, de marcar sucesos trascendentales, lo que él hace para demarcar los periodos en estos teóricos comunicacionales es identificar dos vertientes, no sucesos, sino más bien un componente teórico considerado fundamental, digamos, como ser un texto, un concepto, una obra,
que haya sido publicada y haya marcado, digamos, un inicio. Y después un hecho histórico significativo. Pero, por ejemplo, él identifica aquí como una obra trascendental y que ha marcado, que viene a marcar, digamos, los inicios y cómo se va a consolidar el campo de la comunicación, es esta obra de Laswell, que está aquí arriba, Arlott Laswell, entre paréntesis 1927, porque se publica en 1917, y digo, Laswell tenía un enfoque más bien pragmático, ¿no? Y estaban interesados además sobre la propaganda política en los tiempos de guerra, porque los medios de comunicación han sido funcionales a esos, digamos, a la propaganda, a llegar digamos, a llegar a las grandes, a manipular, a convencer y a intervenir, a llegar a las masas, ¿no? Al público. Necesitaban persuadirnos. Y en el momento histórico en el que estábamos, la guerra, en momentos conflictivos, entonces estos autores, no es casual que sus obras, su análisis esté vinculado a esto, ¿no? A estudiar los efectos de la propaganda y las influencias que tenía la propaganda en estos tiempos de guerra. Y luego otro texto, otra obra fundamental que va a marcar, digamos, el antes y el después entre estos estudios más bien de corte difusionista. Aquí emerge este modelo de comunicación que veíamos en la primera unidad, emisor, receptor, mensaje. Ese modelo de comunicación es el modelo de comunicación pragmático, que es el primer modelo de comunicación que los estudiosos, estos teóricos, más vinculados al desarrollismo, al difusionismo, al estructural funcionalismo, y aquí vamos a entrar a relacionar, vamos a entrar a ver cómo esta correspondencia con estas matrices teóricas sociológicas prevalecientes. Entonces, el estructural funcionalismo, yo no me voy a detener ahora, por supuesto, porque eso ya ustedes lo conocen. De todos modos, cuando miran el Prezi y cuando lean un poco el texto, el autor de manera casi sintética caracteriza, porque debe hacerlo, digamos, más allá que nosotros vengamos desde la sociología, el autor brevemente en 1, 2, 3 hojas, creo que caracteriza y se refiere a las ideas, a los aportes fundamentales de cada paradigma, ¿no? Entonces, yo aquí no me voy a detener en esto, pero la idea es que nosotros podamos entender cómo el estructural funcionalismo era digamos, y cómo, perdón, esta perspectiva, periodos difusionistas de la comunicación, cómo ha tenido esta influencia muy marcada desde el estructural funcionalismo también. Entonces, pero también a nivel histórico, social y cultural, la irrupción de los medios de comunicación de masa no es casual. Entonces, deberíamos nosotros ver esa correlación al momento de pensar y de entender, a ver, cuáles han sido los primeros aportes y estudios de la comunicación. Y sí, han estado vinculados a los medios masivos, a los efectos, al impacto que producían. La cultura de masas se empezó a instalar. Y recuerdan, si hacemos un poquito de historia, Estados Unidos con su Alianza para el Progreso. Estados Unidos quería imponer su visión, digamos, desarrollista en nosotros, en los países periféricos, porque, bueno, estaba esta disyuntiva de norte, sur, centro, periferia, modernidad, retraso.
desarrollo, subdesarrollo. Entonces, los medios de comunicación de masas han sido funcionales y han sido un instrumento potente para llegar a las masas. Y si volvemos a Walton, ¿por qué no también hacemos en estos tres sentidos, ¿no?, de la comunicación que él propone? En ningún momento en esos tres sentidos él deja de lado, porque todavía sigue vigente esta perspectiva funcional, ¿no?, y técnica de la comunicación, que tiene las raíces, están aquí, sus inicios. Pero aquí también, si logran ver, pongo, bueno, que desde 1910 la comunicación en Estados Unidos está vinculada a este proyecto de construcción de una ciencia social sobre bases empíricas. O sea, la Escuela de Chicago, que ha tenido mucha influencia en los estudios de la comunicación y también en lo sociológico. Pero aquí había una perspectiva, un abordaje, una mirada de la comunicación que tenía bases empíricas, bases empíricas, de estudiar, más bien de focalizar sus estudios en entender el impacto de los medios de comunicación, el impacto de sus mensajes, el impacto en los receptores, sin considerar el contexto cultural o las matrices culturales de lo que tanto se refiere después, luego Walton, que habría que volver a eso, ¿no? Entonces, el periodo crítico, vemos cómo a partir de 1950, entre el 47 y el 63, este periodo teórico crítico, bueno, crítico al modelo difusionista, crítico a esta perspectiva gramática, esta perspectiva instrumental. Pero, bueno, aquí ya la escuela de Chicago deja de tener esta centralidad y el centro de Birmingham, los estudiosos que estaban nucleados ahí empiezan a tener, digamos, una fuerte presencia, o sea, en su mirada crítica, denuncista hacia esta imposición, ¿no?, hasta esta hegemonía de estas grandes potencias y de lo que imponían, trataban de imponer estas matrices, estos medios industriales de comunicación, ya pensando más bien como corporaciones, más bien transnacionales, ¿no? Y siguiendo en la línea de lo que dice Torrico, a ver, ¿qué otro compone o qué texto, qué obra fundamental aparece que marca también un antes y un después? Es, por ejemplo, Jesús Martín Barbero, o sea, la escuela de Frankfurt empieza a jugar un rol fundamental, los estudios, este concepto de industria cultural, ¿no? Y Jesús Martín Barbero, a partir de 1987, publica su obra de los medios a las mediaciones, en donde aquí lo cultural, por eso el periodo, el abordaje, digamos, culturalista, en donde lo cultural es un elemento clave y trascendental en los estudios de la comunicación, ya no solo lo que se refería a los medios de comunicación de masa y todo lo que giraba en relación a eso, sino lo cultural. Y un poco este autor, que, bueno, ustedes sí, seguramente lo habrán leído, tiene muchas obras publicadas, entre esas que es, incluso creo que hasta lo pueden googlear y lo encuentran, creo que lo tengo también el libro escaneado, pero es un libro bastante interesante y miren, de 1987. Y luego el paradigma actual, perdón, el paradigma no, el periodo actual, en donde él lo denomina actual porque todavía considera que es un periodo impreciso, ¿no? No tiene... hay imprecisiones, está en construcción y lo que el autor nos plantea es que a lo largo
de los periodos que se han sucedido hasta el 2001, hasta ahí, digamos, las teorías de la comunicación y estos enfoques y estos abordajes comunicacionales han logrado desarrollarse y consolidarse. Actualmente, y ojo que este libro se ha publicado hace unos años atrás, ¿no? El libro de Torrico, entonces, pero estamos hablando 2000, estamos de 2020, 2021, bueno, hará ya a partir del 2000, él no ve no ve, digamos, en la actualidad precisiones en cuanto a un abordaje en lo comunicacional. Él considera que eso está en construcción. A ver, no, voy a volver aquí. Bueno, a ver esto que no está mal, que cuando hablamos del 1991, porque en 1991 todo lo que implica, ¿no?, la globalización, en donde, bueno, el autor marca determinados acontecimientos que han sido significativos a escala internacional, o sea, este esfuerzo de Estados Unidos por el diseño y control de un nuevo orden mundial, bueno, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en 1994, la creación de la Organización Mundial del Comercio, el desarrollo de la revolución tecnológica materializados en campañas propagandísticas global de Washington. ¿Se acuerdan ustedes en la guerra contra Irak? Bueno, no, algunos son. Bueno, en 1991. Y eso lo vamos a ver en la unidad 3 cuando estudiemos el surgimiento de los medios masivos. Ahí vamos a entrar ya en detalle en un estudio más profundo y detallado y minucioso de el surgimiento de estos medios masivos, de los más media, ¿no? Y este interrogante que está instalado actualmente de si los más medias han desaparecido o van a desaparecer, es el fin de los medios. Vamos a leer un artículo vinculado a eso. Pero en 1991, ahí es donde creo que la globalización entra, digamos, irrumpe con toda su fuerza a escala planetaria. Y esto, digamos, la guerra contra Irak, primero la campaña propagandística en relación a la cobertura de este acontecimiento, ¿no?, en Internet y en las redes informáticas que se ponen, digamos, de manifiesto desde 1994. Eso ha sido como el desarrollo de la revolución tecnológica, que eso ha tenido un impacto mundial impresionante. Voy a ver si googleo algo relacionado a lo que ha significado estamos hablando de la campaña propagandística de la guerra contra Irak, ¿no? Más allá del acontecimiento en sí. Bueno, esto era lo que no me acordaba recién. También estos nuevos enemigos que instalan, ¿no?, Estados Unidos. ¿Quiénes son los nuevos enemigos? Los migrantes sureños, los narcotraficantes, los fundamentalistas religiosos, los terroristas, más bien el apelativo está vinculado a cualquiera de las tres categorías precedentes, o sea, el terrorista o el narcotraficante, fundamentalista, todos son enemigos, ¿sí? Instalar ese relato. Y todos ellos considerados peligrosos para la aspiración hegemónica de Estados Unidos. O sea, esta aparición en el relato que impone Estados Unidos de manera hegemónica en todo a partir de este proceso, digamos, de globalización que empieza, irrumpe y logra consolidarse, ¿no?, en todas sus escalas.
políticas, económicas y culturales también. Bueno, un proceso de recolonización del mundo con un claro énfasis militarista comandado por Estados Unidos, que además actúa como policía global con el consentimiento de unas cada vez más subordinadas Naciones Unidas. O sea, aquí el perfil de organización planetaria dirigida por Washington en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ahí quería llegar. En 2003, en Ginebra y en Túnez en 2005, se da esta Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Y aquí es donde se confirma, ¿no? Este perfil de organización planetaria que intenta, que quiere y que intenta dirigir Washington. Bueno, la guerra contra el terrorismo, o sea, las guerras de las civilizaciones, la civilización occidental estadounidense, autoconsiderada como referente de la para la humanidad, podrá ser objeto de ataques por cualquiera de sus potenciales enemigos culturales religiosos, que serían en la visión de este autor, Huntington, las civilizaciones confuciana, dice él, japonesa, islámica, hindú, ortodoxo, eslava, latinoamericana o africana, o sea, esta guerra de civilizaciones, ¿no? La guerra contra el terrorismo, que sería, esto lo que les estoy diciendo, está vinculado a este desentramamiento hegemónico global que plantea el autor como estas grandes, como estos grandes sucesos a nivel mundial que han marcado un antes y un después, ¿no? Bueno, después si quieren miren el Prezi, pero hay toda unas cuantas diapositivas que se refieren a las características principales de los paradigmas teóricos que ya los conocemos. Lo voy pasando, el estructuralismo, la dialéctica crítica, el estructural funcionalismo, perdón, la dialéctica crítica, el estructuralismo y el sistemismo. No quiero, a ver, voy a pasar, porque es volver sobre algo que ustedes ya lo dominan. Ahora, con relación al sistemismo, aquí me voy a detener un minuto, porque ustedes conocen un poco de este paradigma o no me acuerdo si eso lograban, lo incorporaban en las teorías o en las metodologías, no me acuerdo. ¿Ustedes conocen de lo que se trata este paradigma? Chicos. El sistemismo, porque, bueno, aquí el autor, cuando se refiere a los paradigmas teóricos matriciales, a las matrices teóricas, bueno, esto ha sido una constante, ¿no?, en los estudios sociológicos. Pero el sistemismo básicamente aquí es donde surge y emerge esta teoría general de sistemas, más bien preocupados por resolver las limitaciones del método analítico en la biología, o sea, pensada esto de los sistemas abiertos en los que tendrían que confluir la física, la biología, la psicología, las ciencias sociales y la filosofía.
desde el sistemismo se considera que el sistema, digamos, que los sistemas en general son modelizados como una unidad delimitable que para su funcionamiento y mantención capta, procesa y revierte una determinada energía que son los componentes típicos. Entonces, cuando un sistema es abierto cuando interactúa con el entorno en el que se halla y tiene outputs y modifican sus inputs, o sea, todos los seres vivos, digamos, ¿no? Que sería más bien, o al contrario, es cerrado cuando carece de estas características entre los objetos inorgánicos y las máquinas. Pero a ver, lo que define un sistema o totalidad es la interacción entre las partes que la componen. Eso sería, por eso este paradigma plantea este sistema o totalidad, ¿no? ¿En qué sentido? Define a todo sistema la interacción de las partes que componen el sistema, y todo sistema está en la medida que mantiene un nivel de equilibrio. Un nivel de equilibrio, de organización, que sin embargo está permanentemente amenazado, digamos, por la entropía o la tendencia a la desintegración. Entonces, estos postulados de este paradigma, digamos, de esta matriz teórica sistémica dentro del sistemismo, cómo la aplicabilidad, y aquí está, digamos, un poco también hay como influencias dentro de lo que han sido los primeros inicios de los primeros estudios de comunicación allá, de los estudios de comunicación allá por 1920, 1927, o sea, en la cibernética, por ejemplo, Robert Wiener, bueno, es un estadounidense, bueno, en las primeras, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, él se ha preocupado, digamos, por los procesos de organización, control y transmisión de la información. O sea, aquí ha sido fundamental el concepto de retroalimentación o realimentación. Y luego, la teoría de la información, que aquí, porque este primer modelo de comunicación difusionista, emisor, receptor, estímulo, respuesta, mensaje, ruido, canal, tiene, digamos, surge desde aquí, con las influencias de lo que es la cibernética y la teoría de la información, porque Weber y Claude Shannon, que son dos estadounidenses, son los primeros que son ellos los autores de este modelo casi, digamos, casi esquemático, ¿no? Casi que respondía más bien a un mecánico, digamos, un modelo mecanicista, porque el interés por la mecánica, y más bien ellos venían de esa línea, de formación, el interés por la mecánica de los procesos de transmisión de la información de máquina a máquina. Entonces, para ellos era aplicable a situaciones entre nosotros. Entonces, el mismo proceso mecánico de transmisión que se daba entre máquina y máquina, ellos lo trasladaron a ese mismo mecanismo a lo que puede suceder entre nosotros los seres humanos, los seres vivos. Entonces, de ahí es donde este modelo emisor, receptor, estímulo, respuesta, mensaje, canal, surge desde casi mecanicista a partir de esta influencia, ¿no? El ruido y el comando, que era fundamental, pero esto es más acorde a un funcionamiento, digamos, mecánico. Pero bueno, de ahí el famoso concepto, elemento en la comunicación del ruido canal, que en la comunicación, bueno, no siempre va a haber un feedback, sino que también en la comunicación puede haber ruidos, interferencias, y tenía que ver con este modelo mecanicista. Bueno,
No, esto vamos a seguir. Bueno, ustedes van a ver en la segunda parte del libro en donde el autor ya va a detenerse en los abordajes y enfoques teóricos comunicacionales por periodos. Yo lo único que he hecho ha sido hacer una captura de esta primera matriz que él, eh, que él presenta, porque presenta en varias propuestas, en varias matrices, varios esquemas. Él intenta, además de su análisis, trata de mostrarnos de manera casi esquemática estas relaciones y sobre todo eh, 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 el periodo determinado, cómo se corresponde un abordaje teórico determinado, qué enfoque ha prevalecido en ese momento, en ese periodo, y qué concepción de comunicación, por ejemplo, como vemos aquí. Entonces, cuando él habla de abordajes y enfoques, son dos cosas diferentes. En abordajes, cuando hablamos de abordajes comunicacionales, tiene que ver con estas miradas peculiares con que las definiciones epistemológicas, las finalidades políticas implícitas o no, y las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de las diversas teorías sociales generales constituyeron a la comunicación como objeto y campo. Entonces, cuando decimos enfoques, son los variados puntos de vista que han adoptados en los hechos por estos teóricos e investigadores, ¿no? O sea, serían a dónde esos puntos de vista, esos aspectos en donde estos teóricos han puesto su interés en un atributo, en una capacidad del objeto comunicacional, bueno, una relación entre elementos del mismo, habiéndolos examinados desde una lógica conceptual o metódica. Sería enfoque porque cada abordaje comunicacional ha tenido un enfoque, o sea, una mirada particular sobre el objeto, ¿no? Sobre el objeto comunicacional. Han privilegiado determinados enfoques en relación a otros, pero esto no ha sido casual, ha estado determinado y atravesado porque decíamos desde el principio, por estos acontecimientos políticos, económicos, sociales, ¿sí? O sea, siempre pensando la historicidad de estos aportes. Bueno, y cada enfoque plantea un tipo de acercamiento a la realidad comunicacional, o sea, prioriza una vía de acceso analítica a la misma. Y aquí es donde vamos a ir viendo cómo la comunicación se conecta con una variedad de espacios disciplinarios. Ahí, y volvemos a lo que planteábamos al principio, esta multidimensionalidad, esta integralidad del objeto de comunicación tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, miren, después ustedes lo miran con detenimiento, pero, por ejemplo, vemos la matriz, vemos esta primera matriz entre abordajes y enfoques teóricos por períodos. Entonces, aquí vemos que en el periodo difusionista que decíamos, caracterizado fuertemente por estas ideas desarrollistas, los medios de comunicación estaban en auge, la hegemonía de estos medios y la irrupción, digamos, en la presencia que tenían en la sociedad y y el impacto que ejercía sobre nosotros, eso ha marcado la impronta en estos abordajes y enfoques. Entonces, por ejemplo, en este periodo difusionista había la concepción de comunicación ha estado más bien centrada a lo motivacional o a esto de
de inductor del cambio social y el desarrollo. O sea, la concepción de la comunicación tenía que ver con estos postulados desarrollistas. O sea, muy funcional a los postulados del cambio y a los postulados de la modernización que imponía el imperialismo de Estados Unidos. Entonces, los abordajes principales han sido más bien pragmáticos y sociotécnicos. Esto del impacto de los medios, importaba estudiar más bien la influencia que tenían estos medios. Ustedes ven aquí en enfoques principales, en la tercera columna, importaba estudiar aquí la eficacia y los efectos de los medios masivos, la difusión de innovaciones, o sea, el rol de los medios en difundir estas innovaciones y en los usos y gratificaciones. No sé si ustedes, algunos están cursando lo que es la orientación en quinto año, está, ¿no? ¿Verdad? La educativa. Bueno, ahí cuando hablemos de los usos y gratificaciones tienen que ver, porque dentro del campo educativo también es una línea teórica que bueno, ha tenido también una fuerte impronta en los estudios sobre, ya sea que ver usos y gratificaciones en relación a los medios masivos, y también esto se ha trasladado al campo educativo. Luego, cuando en el periodo teórico crítico, ya más bien superador, crítico a este modelo, a este periodo difusionista, ya la concepción de comunicación estaba más ligada a esto, ¿no? A ser un factor de lucha ideológica, ya no como inductor al cambio social, y ya no era funcional, ya dejaba de ser funcional, digamos, a los postulados del desarrollismo. Más bien aquí la concepción ya, bueno, como la misma denominación del periodo lo dice, ya había una perspectiva, digamos, un abordaje crítico, político, cultural en su mirada, en sus análisis, y los enfoques, el enfoque principal ya estaba focalizado en esto, ¿no? De la ideología dominante, la hegemonía, los aparatos ideológicos, las estructuras significantes, una mirada crítica hasta hacia las industrias culturales, porque bueno, ya aquí entra a jugar el rol, esto cuando analizábamos la historieta de Mafalda, ¿se acuerdan cómo las industrias culturales vienen a, intentan y vienen a hegemonizar nuestros gustos y nuestros gustos y el consumo, sobre todo, el consumo cultural, y aquí la cultura, digamos, la sociedad de consumo y la cultura masiva tiene una fuerte impronta. Bueno, el imperialismo cultural. Ahora cuando ya este periodo culturalista, ya aquí la concepción de comunicación ya más bien estaba focalizada en ser un factor de reconstrucción de identidades, digamos. Entonces veíamos cómo la cultura entra a jugar, entra a ser un elemento central en los estudios de la comunicación. Y la publicación de la obra de Martín Barbero de los medios, las mediaciones en 1985, sí, viene a marcar este nuevo periodo en relación a los estudios de la comunicación. Entonces, bueno, los estudios culturales empiezan a tener,
los estudios culturales empiezan a emerger, a ser valorados, a mirar, digamos, las investigaciones, los estudios, la mirada ya no estaba puesta tanto en los medios masivos o el impacto que producían estos medios, sino más bien en la recepción crítica, ¿sí? En el consumo cultural, ya no pensar tanto en el impacto de esto, de que producían los medios en las grandes masas, sino más bien como mediaciones, ¿no? Pensar esto de lo cultural, por eso el mismo título del libro de Barbero es que es un clásico de los medios, que es los medios masivos, a las mediaciones que un poco él es el que entra a jugar y pone en valor lo cultural, ¿no? La matriz esta antropológica cultural que tanto nos dice Walto también, que deberíamos, digamos, volver a eso y recuperar eso. Y bueno, y en el paradigma, en el actual, sería en el periodo teórico actual, que él lo denomina actual, entre comillas, porque lo ve todavía impreciso, la concepción de comunicación aquí, bueno, hay el factor de los procesos, digamos, de implantación, negociación o resistencia en relación a la recomposición hegemónica global, bueno, el determinismo tecnológico, también la recepción crítica, sigue los estudios decoloniales. Entonces, no sé si ustedes están leyendo textos vinculados a todo esto, ¿no? Que hay como una vuelta a los estudios decoloniales desde de diferentes perspectivas, ¿no? Sobre todo desde la educación, o sea, cómo recuperar esto, eso es como que estamos en una vuelta hacia eso. Entonces, aquí, a ver, no, voy. Este cuadro está, no me acuerdo en qué página está, pero es uno de los primeros, luego de ir mostrándonos las correspondencias de las matrices con los abordajes y los periodos. Luego ya al final del libro ya se focaliza en los abordajes teóricos comunicacionales en sí, de lo que implica cada uno. Aquí viene la riqueza de que yo les había facilitado otro libro de Wolf, que bueno, ahí hay un desarrollo más específico de los que han sido las teorías de la comunicación, pero después podemos rescatar o sacar en limpio, porque la idea es mostrarle, como hacerle un mapeo y ponerles a ustedes y mostrarle, poner sobre la mesa de qué se tratan y que digamos, cómo se ha ido construyendo y el objeto, digamos, de estudio de la comunicación. Y cuando hablamos de teorías, ¿de qué teorías nos estamos refiriendo? Vamos a pasar esto. Y aquí, miren estas son cuatro plantillas. Luego el autor lo que hace de manera muy interesante es detenerse ya en los abordajes en sí. Primero hablábamos de los enfoques, ¿sí? Los enfoques que eran los periodos comunicacionales, el desarrollismo, el crítico, el culturalista y el actual. Bueno, ahora el autor se refiere a cada uno de los abordajes, el abordaje pragmático, el sociotécnico, el político-cultural y el crítico. También va mostrando, porque me parece para no hacerlo tedioso, es esto. Por ejemplo, el enfoque pragmático,
cuáles han sido sus principios, digamos, generales, los autores principales destacados de este abordaje y el enfoque que en el cuadro anterior lo nombraba, bueno, ahora lo va desagregando. Sí, a ver, voy a volver. No sé ni qué hora es. Saco de aquí. ¿Qué hora es?